buen día. Bueno, somos pocos porque el protocolo nos permite solamente esta cantidad. La base fundamental de esta reunión es grabar todo lo que va a pasar para difundirlo en fundaciones internacionales con el único sentido que nos llevó hace 2 meses a crear un grupo de amigos, el Foro de Montevideo. Restablecer el pensamiento crítico, volver al logos, recuperar. Estamos ante la llegada inminente de la cuarta revolución industrial. Y la cuarta revolución industrial es con cifras. Y sabemos que pensamos con palabras. Por consiguiente, somos un grupo de personas que insistimos en volver a las humanidades, volver a la filosofía, a la literatura, al logos de los griegos tan interesante para desarrollar el pensamiento crítico. Sabemos que en la región y en Uruguay, de cada 3 chicos que entran en el liceo, 2 no comprenden lo que están leyendo. Por consiguiente, la formación del pensamiento crítico es muy escasa. Para el primer evento del Foro de Montevideo, que nosotros actuamos dentro de la égida de la Fundación de Estudios Rioplatenses, a la que agradecemos que nos haya dado cobijo, porque no todo el mundo en este siglo XXI le da cobijo a un grupo de seres que solamente estamos interesados en escuchar y hablar de filosofía, en generar el pensamiento, en tratar de recuperar el logo, que para nosotros es fundamental. Por eso para nosotros también fue muy importante contar hoy en la primera parte con 4 expositores de lujo, empezando por don Leonardo Guzmán, a quien conocí hace 25 años, y desde ese momento que le hice entrevistas para un libro mío, Matilde, la mujer de Valle, me di cuenta que era el gran krausista uruguayo y me di cuenta de la importancia que la filosofía krausista tiene para el desarrollo del pensamiento y especialmente del desarrollo del pensamiento crítico. Tenemos después a Pancho Fain, a Álvaro Díez de Bedina y a Guillermo Popelka, que son 3 pensadores de lujo a los que les agradezco que hayan iniciado este camino del Foro de Montevideo con su presencia, y cada uno tiene un pensamiento filosófico desarrollado y diferente, y de eso se trata. El Foro de Montevideo no pretende unir a los idénticos, sino a los similares, a los que creemos en la libertad, en la igualdad y en el desarrollo del logos como principio básico de las sociedades desarrolladas. Ahora le voy a dar paso a Cristian Correa, director de la Fundación Free Montevideo, que va a presentarles más correctamente a nuestros 4 oradores. Y desde ya, gracias a todos. Bueno, buenos días a todos. Como bien dijo Mercedes, es un gran honor estar aquí en este lanzamiento de lo que hemos denominado Foro de Montevideo. Les voy a hacer una pequeña introducción de la Fundación Rioplatense de Estudios, que es dentro de la cual se enmarca este nuevo programa que Mercedes le presentó al inicio. Bueno, mi nombre es Cristian Correa, soy director de la Fundación Rioplatense de Estudios en Uruguay. Les cuento que la Fundación Rioplatense de Estudios es una institución privada sin fines de lucro e independiente de todo partido político, que nace a partir de un grupo de ciudadanos argentinos y uruguayos motivados por un mismo objetivo: contribuir al desarrollo de una sociedad próspera y virtuosa, fundando su labor en los valores de la libertad y la responsabilidad. FREE está conformado por equipos de trabajo establecidos en Buenos Aires, Montevideo y Caracas, integrados por estudiantes universitarios, jóvenes profesionales y notables intelectuales relacionados a las carreras de Derecho, Economía, Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Contamos con un consejo académico conformado por personalidades destacadas y de probada trayectoria dentro del ámbito académico, empresarial y político. Dentro de la Fundación, junto a Mercedes, que nos ha ayudado, a quien le agradecemos por su ayuda y su colaboración, vimos que había un segmento relativo a lo cultural que también tenía que tener presencia aquí en Uruguay, y por eso nos gustó tanto, junto con ella, nombrarlo Foro de Montevideo para hacer ese semillero inicial para esta batalla por las ideas.
En este primer evento de lanzamiento del Foro de Montevideo decidimos que uno de los temas insoslayables de la actualidad era el tema de la educación, y por eso le agradecemos a nuestros cuatro expositores por haber tan gentilmente aceptado la invitación. Voy a presentarlos a los cuatro y luego les voy a dar la palabra para que inicien con su exposición. Les recordamos que son aproximadamente 20 minutos cada uno para que vayan teniendo en cuenta los tiempos. En primer lugar, les presento a Francisco Feig, que es Magíster Idea en Estudios Políticos del Instituto de Estudios Políticos de París y Magíster en Artes Liberales por la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile. Además es editorialista y columnista editorial del diario El País de Uruguay, profesor en la Universidad Hort, Uruguay, y panelista político en el programa Todas las Voces de Canal 4 de Montevideo. Ha escrito numerosos ensayos y su última publicación es Abriendo el Hilo, la convivencia y la democracia en tiempos de redes sociales, ediciones B Montevideo del año 2019. Luego hablará el doctor Álvaro Díez de Medina, que es abogado, periodista, escritor, consultor. Ha estado al frente de varias oficinas de representación de entidades financieras internacionales en Uruguay. También fue ex embajador de la República en Washington, es columnista y redactor de varias publicaciones y ejerce su profesión en forma independiente, además de ser docente de la Universidad de Montevideo. Luego también estará el doctor Leonardo Guzmán, que es doctor en Derecho y Ciencias Sociales desde el año 1960, ejerce la abogacía desde su estudio independiente en asesoría y en litigio, así también como en arbitraje. Tras cultivar el derecho procesal, se volcó a la filosofía del derecho, con especial referencia a los métodos de interpretación de las normas y a los vínculos del derecho con la cultura y la vida práctica. Paralelamente se ha expresado a través del periodismo de opinión y prédica. Fue sucesivamente columnista, editorialista, redactor responsable y director del diario El Día y comentarista estable en subrayado de Canal 10. Desde el año 1996 tiene una columna en el diario El País. Fue además ministro de Educación y Cultura durante el gobierno del doctor Jorge Valle desde el año 2002 hasta el año 2004. Luego también tendremos al señor Guillermo Popelka, que es investigador y científico humanístico, diplomado en Teología por la Universidad Católica del Uruguay, como continuación de sus estudios iniciados en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es licenciado en Geología por la Universidad de la República, en la Facultad de Ciencias en el año 1982. Es escritor, conferencista en temas de ciencia y tecnología, así como filosofía y religión. También es conductor radial del programa Uruguayos Ejemplares en Radio María Uruguay en los años 2019 y 2020. Bueno, muchas gracias a los cuatro por habernos acompañado y a los aquí presentes. Así que le damos la palabra a Francisco Feig para que inicie con la parte oratoria. Muchas gracias a todos. Buen día, muchas gracias por la invitación, por estos minutos, por este cariño que le han puesto a toda esta organización. Yo he sido invitado a varias cosas en estos días con relación a vuestras organizaciones. Terminé eligiendo, por un tema de limitación del tiempo y de organización vital familiar, la parte en donde también se destacó que somos todos geniales, que es la parte académica de la Fundación FRI. Y allí es donde voy a estar participando desde un lugar un poco lateral en el esfuerzo que están haciendo ustedes, cuyos objetivos comparto, pero que por un tema de seriedad, si se quiere, en el compromiso que uno adquiere con este tipo de obligaciones entre ciudadanas y públicas, las limito un poco por circunstancias de organización familiar. Organización familiar que me hace también decirles que me voy a retirar un poquito antes, quizá de las 12, porque, bueno, tengo que buscar a mi hija en el colegio 12:15 porque no va a piscina en la tarde, ya que les cuento todo el detalle. Bien, entonces, agradecerles pues, y nos largaron con un tema así como pequeño, como para empezar a conversar, educación y nada más, y nada menos. Yo quiero tirar algunas ideas aquí que me resultan relevantes para el debate y para tener en cuenta. Primero, algo bastante sencillo y elemental, pero que importa para empezar a conversar estos asuntos. Educación no es instrucción, o en todo caso son dos cosas distintas que se pueden complementar, pero son diferentes. Parte del problema que quizá surjan en nuestras sociedades
contemporáneas y modernas, es que le asignamos a la educación formal, digamos, un objetivo, una tarea que va más allá de la instrucción y que de alguna forma suple o pretende suplir la educación que tiene que tener el niño o el adolescente en su propia casa. Lo principal de la educación está en los padres, está en la familia, está en un entorno que es privado, del espacio privado y no tanto del espacio público. Eso es un dato importante porque, insisto, se carga a los maestros, por ejemplo, de una tarea que muchas veces no tienen por qué cumplir. Sí es muy importante, sin embargo, cumplir con la tarea de la instrucción, ¿no es verdad? Es decir, que los niños y los adolescentes, después de ciertos años que van a la educación pública, bueno, salgan con ciertas capacidades. ¿Y capacidades para qué? Y bueno, pero para desenvolverse en el mundo del trabajo, en el mundo de la vida social, en el mundo de la vida activa, en el mundo ciudadano. Y allí hay, con la modernidad, sobre todo a partir del siglo XIX, a partir de los cambios económicos y sociales de la modernidad, hay como tres tareas relevantes que se le adjudicaban como objetivo a la educación, que parecen sencillas de narrar, pero que vamos a ver, o seguramente ustedes rápidamente se den cuenta que no siempre lo logramos. Los niños o los adolescentes, o cuando se terminaba la escuela, por ejemplo, 6 años de escuela básico, tenían que salir sabiendo leer, escribir y contar. Es decir, saber leer, entender el texto que se lee, saber escribir, es decir, poder sentarse y hacer un texto con cierta lógica que implique de alguna forma una comunicación por escrito, y saber contar en el sentido más amplio, sumar, restar, pero también hacer porcentajes, reglas de 3, cosas que me dirán, bueno, son muy básicas, sí, pero hay enormes dificultades con ese asunto. Y en esta introducción que estoy haciendo me importa mucho también destacar que en los últimos años, en los últimos lustros en particular, ha habido cambios tecnológicos muy importantes que hacen que con esos cambios la clásica instrucción del siglo XIX, inicio del siglo XX, se ha visto revolucionada. Y vamos a ver en una segunda parte en qué consiste todo ese asunto y qué importante es y qué grave es y qué difícil es enfrentar con éxito ese desafío. Entonces, la presentación va a tener dos partes. La primera es cuáles son los objetivos posibles de la instrucción y la segunda es las dificultades reales que esa instrucción tiene, siempre pensando en el caso nuestro, en el caso uruguayo, ¿no es verdad? Con reflexiones, por supuesto, un poco más amplias, pero aterrizadas a nuestro campo. Primero, entonces, los objetivos posibles de la instrucción. Decía algo bien sencillo, que es que la gente, luego de pasar ciertos años, que pueden ser 6, que pueden ser 8, que pueden ser 10, pero lo importante es que salgan de la instrucción pública sabiendo leer, escribir y contar. Decía Mercedes en la introducción con toda razón de que hay dificultades enormes en los adolescentes y se sabe a partir de las pruebas PISA de que no entienden lo que leen. Bueno, eso es de enorme gravedad. Y hay un tema que nos involucra como sociedad y como país, que es que en realidad, más allá de la cantidad de años concretos obligatorios, es decir, la cantidad de años que pasan los jóvenes obligatoriamente en el sistema educativo, cualquiera de nosotros percibe, intuye, siente, sabe, en definitiva, que la vieja escuela de mediados del siglo XX, de la década del 60, incluso la década del 70, tenía un éxito mucho mayor que la actual en poder transmitir esas tres, esas tres capacidades para poder desarrollarse en el mundo. Los que cumplían, y uno lo ve sobre todo en campaña, bueno, por lo menos es a lo que yo ya he estado más vinculado, pero tenían la escuela completa y entendían textos para leer sin ningún inconveniente, y escribían sin ningún inconveniente. Eso hoy con jóvenes de 15 y 16 años, con tercero o cuarto liceo, no ocurre. No ocurre en proporciones importantes, 40, 50%, de acuerdo a las pruebas PISA, pero además están todos los adolescentes que no están en las pruebas PISA porque, además de todo, ni siquiera están en el liceo al momento de hacer las pruebas PISA. Ese, por tanto, es un problema grave, un objetivo posible de la instrucción o deseable de la instrucción que no se cumple en todas partes y para todos.
Y además de todo, hay también ese Uruguay viejo y ese Uruguay nuevo que de alguna forma ha caído en la comparación consigo mismo. Y después está otro dato importante que estamos fallando, creo yo, pero que es un objetivo clave, que es que esos jóvenes, cuando salgan o cuando salen al mercado de trabajo, a la vida social, si tienen realmente las herramientas para entender el mundo en el que viven. Pueden conseguir un trabajo, por ejemplo, sin duda, pero no saben o no tienen claro en qué consiste el aporte al BPS, cuánto es que hay que sacarle de sueldo por tal o cual aporte, por tal o cual fondo o lo que fuere. Es decir, cómo hay que manejarse con el pago de impuestos, si salen ya con un buen salario, con 20 y pocos años, el tema del IRPF, y entonces cómo se paga y si es anual. Hay un montón de cosas prácticas que los jóvenes no saben. O sea, salen de la instrucción, pero no necesariamente sabiendo cosas muy importantes que hacen a su bolsillo, a su capacidad de desempeñarse en la vida, y que la van a ir aprendiendo luego, pero que no tuvieron previamente, pues, en esa instrucción al salir al mundo, las herramientas para poder tenerlo claro. Y lo segundo importante, por tanto, hay una limitante, pues, en las cuestiones básicas que hacen a contar, leer y escribir, y en otras que son más actuales y que también tenemos déficit en ese sentido, con relación al Uruguay anterior, al del pasado, pero también con relación a cuestiones, digamos, actuales y de otros países. Y además hay un cambio sustantivo con relación a hace 20, 30 años, que es que antes la característica era que la información que había era escasa. Había que ir a la Biblioteca Nacional, por ejemplo, para hacerse de algún texto de algún literato, había que buscar información, y esa búsqueda de información llevaba tiempo, llevaba ciertos mecanismos prácticos, y no todo el mundo podía acceder fácilmente a ella. Eso ha sido completamente cambiado por un mundo hoy en día en donde lo que sobra es información. Sobre un mismo tema hay muchísima información, y el gran problema hoy en día no es tanto que falte información, sino que cómo hacemos para saber si esa información sobre esos temas son fidedignas, son buenas, corresponden a la realidad. Y en eso también el problema es grave e importante, porque se ha descentralizado la instrucción, por un lado, hay una fragmentación de contenidos que lo vemos en redes, pero lo vemos, por ejemplo, el otro día leía Wikipedia, que es algo a lo que seguramente muchos accedamos, se ha ido transformando por el paso del tiempo en algo que, como es colaborativo y tal, se está empezando a sesgar ideológicamente. Alcanza con que vayan a algunas páginas de Wikipedia para darse cuenta que está completamente sesgado el texto. Pero me doy cuenta yo, se dan cuenta ustedes, porque tienen una formación previa, porque tienen una idea de las cosas y saben, por ejemplo, que o lo vivieron y saben que hay un problema serio con lo que están leyendo. Pero la persona de 15, 17, 20 años no sabe todo eso previamente y capaz que se está informando de esa forma. Entonces hay allí una descentralización de una información que no hay nadie que responda por ello, y que entonces termina en un mundo en donde hay un exceso de información teniendo problemas en cuanto a la calidad de las fuentes de esa información. Y además todo eso lleva, en una lógica de redes, una lógica digital, a una especie de tribus autorreferenciales, como decía el sociólogo Michel Maffesoli, francés él, que es que vamos hacia un escenario en donde hay un conjunto de gente que no tiene vínculo con otro, un conjunto de gente que están como desperdigados por afinidades, por temas en común, y que pierden una referencia colectiva de sociedad en común. Y eso también es un tema relevante que está atado a la globalización, es decir, todas cosas que son completamente nuevas. Cuando digo nuevas, completamente me refiero a los 15, 20 últimos años en que todo esto ha eclosionado y con gran fuerza. El ideal del ciudadano, entonces, que entiende los grandes temas de su época, ¿es posible de realizar a la salida del liceo, o en cuarto año de liceo, o en tercer año de liceo? Si es que además nos atenemos a la realidad del Uruguay, que es que se pierden muchos adolescentes, es decir, para ir a la cifra concreta, solamente el 30 y pico o el 40 y pico terminan de verdad en tiempo y forma, y soy optimista en esta cifra,
el liceo a los 17, 18 años y cumplen con los 6 años de escuela y 6 años de secundaria. Bueno, es una pregunta retórica, en definitiva sabemos bien que eso no está ocurriendo, no estamos pudiendo generar ese ciudadano que entiende los grandes temas de su época. Entonces hay objetivos posibles de la instrucción, necesarios, que son de larga data y que infelizmente no estamos pudiendo cumplir. Y además de eso, en la segunda parte de lo que quería mencionarles, está lo que llamo las dificultades reales. A estos asuntos de objetivos más teóricos o más, digamos, de políticas públicas, de sentido de sociedad colectivo, tenemos que sincerarnos un poco y darnos cuenta de que hay actores en la educación en el Uruguay que no creen en el sistema democrático representativo, que no educan con el objetivo que decíamos más temprano de que salgan los jóvenes del sistema educativo con herramientas para poder involucrarse en el mundo, para poder conseguir mejores trabajos, para poder, en definitiva, formar una familia, ganarse el pan con el sudor de la frente y salir adelante y mejorar en su condición social y económica. No creen en nada de eso. Creen que hay que abatir el sistema, que hay que formar para una revolución. Y me dirán, no, pero este tipo de lira. No, al contrario, el tema grave es que estamos ante actores que así piensan y que forman parte muchas veces de dirigencias como por ejemplo las sindicales vinculadas a los profesores. Mañana hay un paro y ese paro es un paro en donde también se suman la educación, una educación que ha sufrido en estos últimos 2 años un escenario tremendo, como todos sabemos, y que lejos de preservar ese espacio y de tratar de darle continuidad a la tarea de instrucción educativa, se corta con un paro completamente político mañana. No comparten pues ni las virtudes del sistema democrático, tampoco comparten el tema de la economía de mercado como mejor sistema para poder generar riquezas y, por tanto, hay allí algo que también tenemos que sincerarnos si queremos entender qué es lo que pasa en el Uruguay, que es la utilización de la educación con un sentido de adoctrinamiento político. Alcanza con ver los libros que se han publicado, por ejemplo, en temas de historia reciente. Yo recuerdo haber trabajado un poco una edición de Santillana del año 2012. Me concentré sobre todo en unos libros que eran de 6º año de escuela, porque el motivo era bastante sencillo. Casi todo el mundo efectivamente hace hasta 6º año de escuela por lo menos. Y esos libros que eran para 6º año de escuela, por ejemplo, cuando les tocaba narrar la caída del muro de Berlín, la caída del muro de Berlín es como que de golpe un día una tormenta grande lo tiró. Pero digo, no dice eso, pero más o menos. No hay nada atrás que explique que había una sociedad totalitaria de la cual la gente se quería escapar y queda como que en realidad se cayó abajo porque se pusieron de acuerdo en tirarlo. No, nada de eso es verdad. Busquen en otros libros y van a encontrar cosas similares, por decir algo también, en esos libros que también me llamó muchísimo la atención en su momento. No hay una sola mención en la historia nacional a Luis Alberto de Herrera, que podrá gustar o disgustar, pero es alguien que estuvo por lo menos hasta 1959 en los primeros planos de la política nacional. Y sí había una referencia al cura Paz Aguirre, que se había muerto un tiempo antes. Me pareció llamativo. Otro tema más, y esto podemos hacer una lista gigantesca, de hecho hay un libro muy bueno que se llama Educación SOS, que narra muchísimas de estas cosas. En este país se cree que en realidad el tema de la guerrilla y de los problemas democráticos surge a partir del 68. Es más, hay una ley que promueve esa visión de las cosas y que el país se volvió autoritario en el 68. Cuando en realidad nadie sabe, no se dice que aquí hubo bombas y atentados contra autoridades del Estado, no contra gente común que también las hubo, pero contra autoridades del Estado, presidente de la Cámara de Representantes, integrantes del Ejecutivo Colegiado, antes del 68, en el 64, en el 65. En fin, todas cosas que, y podríamos detenernos toda la mañana en todo eso, narran, explican, describen este adoctrinamiento en esa dimensión, pero en otros también, como por ejemplo un dogmatismo ecologista
que lleva a que la gente crea en el Uruguay de que estamos ante una inminente catástrofe ecológica y que el capitalismo está por terminar, cuando nada de eso es así, en el sentido que el capitalismo está muy lejos de acabarse. Y bueno, y eso es porque en realidad hay todo un discurso de adoctrinamiento en ese sentido. Por tanto, no educan para la integración en el mundo, sino que educan o instruyen en un sentido de adoctrinamiento para romper con el sistema. ¿Cuál es la salida que opta el Uruguay con todo esto? Es una salida bien a la uruguaya. Por un lado tenemos un discurso solidario, pero por otro lado apenas pueden los padres, se van de la educación pública y tratan de ir al colegio privado, de forma de que por lo menos garanticen esos colegios la escuela o el liceo de todos los días para sus hijos, y un poco de inglés y un poco de, digamos, de seguimiento posible en la educación que tienen los hijos. Y también errores que son de todos los partidos y que son estructurales, propio de políticas públicas mal pensadas a mi criterio, que es, por ejemplo, la UTEC. La UTEC, que como ustedes saben se formó en la administración Mujica, que tuvo el acuerdo multipartidario muy importante. La UTEC lo que es una universidad que está en el interior y que exige, para poder integrarse en esa universidad, haber terminado sexto de liceo. Pues bien, haber terminado sexto de liceo en el interior es darle una universidad a una élite de cada uno de esos pueblos del interior. La enorme mayoría de la población del interior de 17 y 18 años no terminó el liceo. Entonces, gastar dineros públicos. Yo no digo que no haya que tener universidades tecnológicas. Lo que digo es que la actividad política es privilegiar ciertos gastos por encima de otros. Es priorizar, porque no hay recursos infinitos para hacer lo que uno quiere, sino que lo que hay es que, con recursos escasos, priorizar objetivos que efectivamente sean acordes a ciertos valores. Y lo que nosotros precisamos, sobre todo y antes que nada, es dar una mejor educación a quienes más lo precisan, que son los más pobres, que son los que efectivamente no pueden terminar el colegio o el liceo, o incluso que terminan mal la escuela y que por tanto no pueden tener la principal herramienta que existe socialmente para poder avanzar económicamente, que es la instrucción, un buen trabajo que le permita tener una buena familia y poder salir adelante. En vez de hacer eso y mejorar la red de dineros públicos para la escuela, para el liceo, para tratar de mejorar los muy malos guarismos que hay en torno a los jóvenes que dejan secundaria, les hacemos una UTEC a las élites de algunos pueblos del interior. Eso, a mi criterio, está muy mal. No es un objetivo, insisto, primero de la educación, y quiero ser claro, no me estoy oponiendo de vuelta a la universidad. Lo que digo es que hay que priorizar cosas, y se priorizó a las clases más ricas del interior en ese sentido. Entonces, los de arriba, los socialmente y económicamente que pueden hacerlo, ¿cómo se van a salvar de este sistema? Con educación privada, y cuando llega la instancia se van al exterior incluso, porque lo que permite la globalización mayor es irse a estudiar los que más pueden en colegios caros y en barrios acomodados, es irse a Estados Unidos, irse a Europa, viajar y de esa forma formarse en el exterior. Para todos ellos, todo esto que estoy narrando es un poco irrelevante. La burbuja del mundo en el que se mueven es algo que definitivamente es muy distinto a lo que estoy narrando para las mayorías populares. Los del medio, socialmente, y bueno, hacen lo que pueden. De alguna forma, los padres saben que la educación no termina de ser muy útil para mucho, que el profesor aquel falta, que el otro le da una educación muy mala, y tratan de que los gurises tengan algún futuro, y allí lo que aparece en el horizonte, y todos lo sabemos, es el Estado. Es el Estado proveedor de trabajo, es el Estado proveedor de algunas salidas que les permita a esos jóvenes tener mejores salarios que en el sector privado, por supuesto, y una certeza laboral que les permita enfrentar ese futuro. Es un futuro, por supuesto, con expectativas disminuidas, es un futuro que no es de grandes, seguramente de grandes sucesos y de grandes éxitos, pero por lo menos es algo que es lo que más o menos pueden procurar los
las clases medias. Y las clases populares, y bueno, infelizmente en este sistema, la verdad que sufren muchísimo, por supuesto. No tienen futuro y alcanza con ver la población carcelaria para darse cuenta de que la inmensa mayoría provienen de, son jóvenes que provienen de clases populares. Concluyendo, porque estamos en tiempo ya de más, hay un muy buen texto de Hannah Arendt, que es seguramente la filósofa más importante del siglo XX, que en un libro que se llama Entre pasado y futuro, es un texto, un capítulo que es la crisis de la educación, que es de 1954, pero tiene muchas referencias muy importantes hasta el día de hoy. Y parte de lo que dice Hannah Arendt es que la educación tiene que incluir al niño en el mundo en el que se mueve, narrarle el mundo al cual llega, al cual es arrojado, digamos, desde el punto de vista simbólico o metafórico. Y esa identidad colectiva forma parte de lo que tiene que hacer la educación. Hay que instruir, pero además hay que educar en la existencia de una nación en común, que ese es otro tema que es un gran debe y que tenemos que revigorizar. Una identidad colectiva, no es lo mismo ser uruguayo que ser argentino, y si alguna duda quedaba, creo que las salidas de la pandemia cada uno ha quedado bien claro de que son como talantes diferentes. Por ejemplo, digo Argentina porque es el país más cercano que tenemos culturalmente desde hace muchísimas décadas, por supuesto. Y lo segundo, que con lo que concluyo también, tenemos que decir todo esto, ser críticos, analizar la situación, todo eso es verdad, pero también tenemos que tener conciencia de que la actividad política en este marco, las reformas en este marco general, son muy difíciles de llevar adelante. Es decir, estamos ante una circunstancia, por ejemplo, que ante algunos pequeños cambios institucionales, que no son para nada revolucionarios, por cierto, hay una ley que se aprueba, pero inmediatamente se hace un referéndum y vamos a estar discutiendo, por lo menos hasta el otoño del año que viene, acerca de 135 artículos, porque hay un enorme palo en la rueda del desarrollo del país, de un conjunto de gente que no admite que haya elecciones y que sean perdidas esas elecciones por parte de ellos. Si se pierden elecciones, se ponen sistemáticamente trabas en la rueda de quien gobierna. Por tanto, cuando hace 15 años que tenemos una desidia educativa en época de bonanza, cuyos resultados son clarísimamente mediocres, cuando tenemos por lo menos 35 años de adoctrinamiento, tal como se les estaba señalando en este sentido, cuando tenemos sindicatos radicales que son implícitamente apoyados por el PIT-CNT o explícitamente, y que además hay un contubernio político clarísimo con el Frente Amplio, al punto tal de que el presidente del Frente Amplio va a ser el que hoy en día es el presidente del PIT-CNT, tenemos que ser conscientes que esa es la circunstancia en la que vivimos y que por tanto se puede y se debe ir más lejos, sí, pero que hay que tener cuidado con el maximalismo, es decir, hay que tener cuidado con creer que este gobierno es tan malo como cualquier otra cosa que pudo haber estado. Por supuesto que uno puede ser exigente y hay que exigirle más, pero también es cierto que para levantar la pared hay que ensuciarse las manos, y que yo, en lo que me es personal, y concluyo con esta idea, yo creo que se hace todo lo que más se puede siendo consciente de la situación en la que se vive en el país. Me cuesta a veces admitir eso porque yo soy muy crítico, como habrán notado, de la situación que tenemos, pero a su vez me doy cuenta de que cada pequeño pasito que se hace en un sentido reformista y en favor de los intereses populares se enfrenta a las fuerzas reaccionarias de izquierda que realmente ponen trabas en todo. Y hay que ser claros que en este contexto no son todos iguales y que tenemos que presionar, tenemos que, como opinión pública, como ciudadanos, tenemos que procurar mejores objetivos y que se cumplan, pero también tenemos que preservar el camino de lo posible, y el camino de lo posible es esto que tenemos hoy en día, y sin ninguna duda no es aquello que sufrimos en este ámbito durante 15 años. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco País, por tu exposición. Ahora le damos la palabra al doctor Álvaro Díez de Medina. Muchas gracias, Álvaro. Ya, perdóname. Perfecto. Bueno, voy a tratar de
de construir esta conversación a partir de algunos de los importantes puntos tratados por Francisco recién. Y voy a ser muy breve en esta exposición, porque me gustaría simplemente referirme a tres grandes aspectos. El primero es el que tiene que ver con la crisis educativa, tema sobre el cual se habla abundantemente, sobre todo con gran intensidad en los últimos 15 años, y que revela efectivamente un cambio de paradigma y una incertidumbre que yo diría es universal. Es decir, muchos de los problemas que nosotros diagnosticamos en el ámbito doméstico son problemas que las sociedades más industrializadas también están padeciendo. Y no solamente lo están padeciendo, sino que además lo están padeciendo desde la posición subalterna de ver emerger, sobre todo en Asia, un paradigma alternativo sobre el cual se conoce poco y que está llamado a transformar radicalmente la forma en que los individuos se insertan en una sociedad, la comprenden, se instruyen y transmiten conocimientos y valores. De manera que esa crisis interpela a todas las sociedades y por supuesto una sociedad frágil como la nuestra. Y el segundo aspecto que me interesaría conversar con ustedes tiene que ver con la educación entendida precisamente como transmisión de esos valores. Cómo ha ido mutando el concepto de lo que es una educación, cuál es la función de la educación en una sociedad y cómo ese concepto va necesariamente a verse profundamente alterado en el futuro más cercano. Recién hablaba Francisco en sus comentarios finales sobre las teorías de Hannah Arendt respecto a la educación. Hannah Arendt reflexionaba sobre la educación desde una perspectiva muy personal, referida a lo que se conoce como el republicanismo cívico, es decir, como la educación como puerta de ingreso del individuo a una sociedad. Y esta es una aspiración milenaria. Esta es precisamente el fundamento de conceptos clásicos de la cultura helénica, que luego se vieron recogidos, por cierto, en la obra de Platón, tanto en su diálogo La República como en su diálogo Las Leyes, en donde básicamente Platón hablaba de lo que es la paideia, es decir, la educación comunitaria, la que permite a los individuos realizar un intercambio con los demás individuos de tal manera de poder alcanzar lo que el ideal griego denominaba la buena vida, es decir, ese ideal en donde la felicidad del individuo corresponde a un conjunto de virtudes personales en un ámbito social. De ahí que Aristóteles hablara del individuo como un animal zoológico. Es decir, no podemos ser felices sino siendo felices en sociedad con los demás individuos. Y la educación desde esa perspectiva es una virtud cívica. Es una forma de cultivar la virtud cívica y es una forma precisamente de hacer que el individuo florezca desde un punto de vista social. Y esta perspectiva de la educación ha marcado tanto a nuestras sociedades que se podría decir es el origen de un concepto de la educación que tenemos y que compartimos nosotros, de una instrucción que en definitiva adoctrina al individuo. Es decir, lo educa en aquellas virtudes entendidas como excelencias. La virtud en griego es arete, es una excelencia, es una aptitud para realizar algo, y esas virtudes son entendidas entonces como la forma de insertar al individuo para que este individuo se realice plenamente y junto con su realización personal se
realice la sociedad. Ahora bien, esta lectura de la educación como adoctrinamiento está en el origen de casi todos los modelos educativos que se han desarrollado en el mundo occidental. De hecho, Bertrand Russell, en su maravillosa Historia de la Filosofía, describe maravillosamente también la forma en que los sistemas clásicos de educación, incluidos en la obra platónica, que entre otras cosas era un tratado educativo, están en el origen de los planes de estudio de lo que se consideraban los centros de excelencia académica del siglo XIX y yo diría casi la mitad del siglo XX, tanto en el Reino Unido como en Suiza. Es decir, aquel concepto de denme a sus hijos y les devolveré a un hombre, ¿verdad? Eso que era el logo de los grandes centros educativos de excelencia, que hoy sería un anatema políticamente incorrecto. Ahora bien, por un momento, sobre todo en los albores del siglo XVI, al emerger el concepto liberal, surgió un modelo de educación alternativa que tuvo muy poca incidencia práctica, pero que está en la esencia de lo que es el pensamiento liberal, y es el de que la educación no puede ser un factor de adoctrinamiento del individuo. Y ello por cuanto la lectura liberal del individuo y de la sociedad es consistentemente negativa sobre la capacidad del individuo de alcanzar esa felicidad o la capacidad de alcanzarla socialmente o la capacidad de ser él mismo un desarrollo de felicidad social. Y por el contrario, desde una lectura como la de Thomas Hobbes, que es profundamente negativa sobre la naturaleza humana, básicamente ese pensamiento liberal lo que busca es no transformar al individuo, no intentar hacerlo, sino tratar de organizar la sociedad, organizar las instituciones de forma de canalizar esos impulsos incontrolables que están en la esencia del individuo. Desafortunadamente esta forma de ver la educación, que hubiera sin duda puesta el énfasis en una alternativa que hoy nos resulta inconcebible, no fue seguida por el pensamiento liberal posterior. Es decir, si nosotros leemos los autores tenidos por liberales en materia de educación, y sobre todo a partir de Rousseau, que es quien ha transformado la educación del mundo moderno probablemente en la forma más radical posible, porque es quien logró o pretendió unir la naturaleza del hombre como ser, digamos, silvestre, por oposición con el hombre como ser social, y lo hizo desde un intento de superar esa contradicción, de tal forma que nos legó esa idea de que sí se puede resolver esa contradicción esencial a través del sistema educativo, y nuevamente retomamos ese concepto de la educación como adoctrinamiento del individuo. Y bueno, ustedes conocen cuál fue el decurso posterior de esa forma de ver la educación. El culto del progreso propio del siglo XIX, con la obra de John Stuart Mill, el culto de la novedad del pensamiento liberal como forma de organizar la sociedad y como forma de tratar de crear un individuo nuevo, adaptado a lo que se entendía como las virtudes o las excelencias básicas del orden social democrático, hicieron que la educación se convirtiera activamente en un intento por formar a ese hombre, mujer, liberal, democrático,
insertado en sociedades diversas, lo que se llamaba un nuevo ciudadano, la aspiración precisamente a moldear al individuo en esos valores, en esas virtudes que hoy nosotros aquí seguramente 1 o 2 veces por semana le transmitimos a nuestros hijos, que son esos famosos valores que se han perdido. De alguna manera se han perdido. Hemos perdido una Arcadia, que es esa Arcadia liberal, esa Arcadia formativa, que surgía de una creencia, más que de una evidencia, que es de la capacidad de los sistemas de moldear a los individuos de alguna forma. Ahí, en esa lectura, es que está todas esas cosas en las que nosotros comulgamos. Las escuelas comunes que organizara Horace Mann en los Estados Unidos, de donde sale la reforma bareliana o la gran reforma de ese gigante educativo que fue Domingo Faustino Sarmiento en la Argentina. Las ideas de formar técnicamente a los individuos, sobre todo cuando se trataba de sectores desplazados por la sociedad, como eran los indígenas, como eran los descendientes de esclavos, etc. En fin, todo aquello en lo que nosotros todavía hoy vemos un castillo de virtudes, pero que representan un modelo ya totalmente superado. Es decir, es un modelo al que no vamos a volver más. Porque cuando nosotros nos sentamos y añoramos esa pérdida de valores, en realidad estamos añorando la pérdida de valores en los que nosotros fuimos a nuestro turno adoctrinados. Pero la realidad es que hoy los jóvenes se forman también en valores. Son valores que a nosotros nos resultan en muchos casos repugnantes, pero son valores. Y la realidad de la historia es que estas cosas no tienen marcha atrás. Es decir, así evolucionan las sociedades, así evolucionan los sistemas y así evolucionan los individuos. Entonces, ¿cuáles son las alternativas que se le presentan a quienes tienen la responsabilidad de formular políticas educativas para tratar de, por lo menos, sistematizar el sistema que se viene? Y este es el gran debate, y es el que tiene que ver con el verdadero contenido de la educación moderna, que no puede ciertamente ser el del siglo XIX, que trataba de cultivar el amor a la patria, la veneración de las fiestas cívicas, el buen comportamiento individual del ciudadano, procurando que alcanzar ese buen ciudadano que era el reflejo de la buena vida. Lamentablemente eso no va a ser más la materia de la currícula educativa, por una razón muy sencilla, porque ya no hay currícula educativa. Es decir, antes el debate estaba en el contenido que se le iba a transmitir a los jóvenes que estaban sentados frente a nosotros. Hoy el desafío es que los jóvenes se sienten frente a nosotros o que nos escuchen, y eso no está ocurriendo. Está ocurriendo en otros ámbitos, en otros planos, están prestándose atención a otras voces. Y eso es lo que el sistema hoy debe tratar de comprender para poder desarrollar un sistema educativo que realmente alcance a un auditorio permeable. Entonces, en esta materia hay un gran debate filosófico entre los filósofos de la educación. Ya no podemos pretender un Estado que imponga determinadas normas o formas de ver el mundo, no podemos pretender al mismo tiempo un Estado que se limite a arbitrar entre distintos puntos de vista que se les pongan a los educandos. Tampoco podemos aceptar ya un Estado en el que la educación se produzca en forma absolutamente dispersa. Por lo tanto, hay algunos que dicen, bueno, debemos reformular el contenido democrático de la educación o cívico de la educación
por oposición a quienes dicen, bueno, debemos retirarnos de los objetivos más ambiciosos y tratar de alcanzar un mensaje educativo que permita a los ciudadanos un conocimiento básico que les habilite a evaluar en forma inteligente y práctica a aquellos que, en definitiva, van a tomar las grandes decisiones sobre las sociedades en las que viven. Esto es frente a la emergencia de sociedades industrializadas, de masas, ya muy distintas de lo que era el origen, digamos, de nuestras aspiraciones liberales. Hoy probablemente de lo que se trata, dicen estos filósofos de la educación, es de dotarle al individuo de las herramientas para poder discernir entre aquellos que necesariamente van a tomar las decisiones por ellos en el gobierno de las sociedades y en el gobierno de los asuntos cívicos. Entonces, este es un gran debate que ahora se abre y que tiene que ver, naturalmente, con la crisis educativa en todos los planos que se da. En el plano financiero, porque las sociedades, contrariamente a lo que se percibe, aumentan en forma exponencial el gasto de recursos que se dedican a la educación, y lo hacen a costa de obtener retornos crecientemente o decrecientes en el tiempo. Y esta es una paradoja que viven todas las sociedades, las pobres y las ricas, sin excepciones. Entonces el desafío, por cierto, pasa en cómo poder transformar ese capital humano que es la educación en un capital social, porque la evidencia empírica parecería indicar que en tanto la educación aumenta el capital humano, una persona educada está en mejores condiciones de alcanzar mejores niveles de remuneración y por lo tanto formas de realizarse más plenamente. La realidad es que un aumento de recursos en la educación no genera necesariamente un capital social que lo acompañe. Y este es otro gran desafío que lleva sobre todo a filósofos y economistas asociados a la teoría del comportamiento, a conductualistas y filósofos y economistas sobre todo de la teoría de los juegos, a tratar de analizar cómo la educación puede orientarse de tal forma que capacite al individuo para resolver problemas de acción colectiva. Es decir, el óptimo de la educación, sostienen estos autores, es precisamente habilitar a individuos a resolver problemas de acción colectiva por oposición a las formas de educación que recibiéramos nosotros, por lo menos acá, que consistía en información, conocimiento, acumulación de datos que hoy, como bien dijo Francisco, están a la disposición y yo diría están en inflación, porque son tantos que ya finalmente quien tiene todo no tiene nada. Esa es la verdad. Entonces, en ese sistema alternativo que va emergiendo, muchos de estos autores, utilizando herramientas de la economía, de la psicología, de la educación, están pensando que la alternativa probablemente sea un retorno a la formación instructiva en conocimientos básicos, leer, escribir, hacer las operaciones aritméticas y, sobre todo, las técnicas personales que permitan a los individuos interactuar colectivamente en forma productiva. De lo contrario, si no se optara por este sistema policéntrico, lo que haríamos sería concentrar de más en más los recursos en un modelo de educación que está fracasando a ojos vistas. Y cerraría estos comentarios
diciendo que estos niveles de crisis tienen que ver no solamente con las etapas formativas del individuo, que es donde probablemente muchos de nosotros estamos poniendo el foco cuando analizamos lo que se llama la crisis de la educación, que atribuimos nuevamente a una crisis de valores, pero también se hace extensiva a las formaciones terciarias, en donde manifiestamente el mundo está observando también una crisis creciente e inminente. Es decir, las universidades están viviendo procesos de inflación de títulos, inflación de habilidades, inflación de costos, inflación de recursos que detraen de las familias. Hoy probablemente quien aspire a ser recepcionista, por ejemplo, en una gran corporación en New York o en San Francisco, no podrá aspirar al cargo si no tiene por lo menos un máster, además de sus estudios universitarios completos. Y no sería inverosímil pensar que de acá a 50 años eso pasará a ser un doctorado o pasar a ser 2 doctorados, porque evidentemente la expansión de este globo inflacionario de la educación terciaria va a llevar necesariamente a ese curso. Entonces, ahí nos tenemos que preguntar cómo es que se va a administrar también esa crisis inminente de la educación terciaria. Y ahora sí cierro mis comentarios diciéndoles que en este debate ya hay en el mundo industrializado posiciones muy radicales, desde aquellas que piensan que este sistema es un sistema incontrolable de por sí y que seguramente encuentre su límite pura y simplemente cuando se agote el mercado creciente de estudiantes provenientes de Asia, por oposición a aquellos que dicen este modelo ha fracasado nuevamente y tiene que ser alterado. Es decir, ahí está la obra de un gran economista, Brian Kaplan, quien ha formulado una tesis muy atrevida, que es la de que la educación ha terminado. Es decir, la educación técnicamente ha terminado. Sobre todo en los niveles terciarios. Ha llegado a su fin. Las sociedades detraen recursos. Por ejemplo, Estados Unidos destina más de $1 trillón a la educación terciaria y los retornos en términos de capital social son mínimos. De hecho, sostiene que, por oposición al gasto, no digo mínimos, son importantes, pero por oposición al gasto no están proporcionados. Y básicamente lo que esta tesis sostiene es que la educación terciaria en los países industrializados tiene una función de señal, es decir, los títulos universitarios nos permiten a los empleadores recibir la señal sobre las condiciones de quienes ingresan en el mercado de trabajo, pero no garantizan ni el conocimiento ni las capacidades necesarias para esos trabajos. Por lo tanto, si la educación universitaria se convierte en un sistema de señales, sí sirve para aumentar el capital humano en términos personales, pero detrae del capital social, que no aumenta. Y una de las posiciones clásicas de este profesor respecto, uno de sus argumentos respecto a este tema, precisamente es si realmente la formación universitaria fuera la búsqueda de conocimientos aptos para aumentar el capital social, todo el mundo iría a las clases de Princeton, que están todas abiertas al público, son de libre acceso, todos iríamos a tomar esos cursos de Princeton, no tomaríamos, obviamente no lo haríamos sin pagar, por lo tanto no seríamos evaluados, no recibiríamos el título, pero
nuestro capital educativo estaría significativamente aumentado. Puestos en esa disyuntiva, ¿qué es lo que los jóvenes harían? Pregunta este profesor. ¿Ir a Princeton gratis sin título o ir a Princeton pagando con título? Todos van a preferir el título. Esta obra es una obra muy interesante porque contiene mucho elemento estadístico, mucho estudio de campo. La tesis es mucho más rica de lo que yo les acabo de transformar y comentar, pero mi propósito no era tanto hablar sobre este autor, sino señalar que este autor nos está indicando que el modelo educativo es un modelo que está en creciente transformación y que probablemente de aquí a 100 años, quienes se sienten en este auditorio y traten de reevaluar la situación del sistema educativo que entonces impere, lo van a hacer en términos muy distintos de lo que estamos haciendo nosotros. Es decir, este es un problema de futuro, ya no es un problema de pasado. Es decir, la respuesta de los problemas de la educación no está ni en Varela, ni en Horace Mann, ni en Noah Webster. Está probablemente en autores que todavía no han contribuido con su aporte a este tema. Si gobernar es en alguna manera anticiparse, entonces yo diría la mejor forma de anticipar estos nuevos cambios es precisamente la de flexibilizar el sistema de educación. Probablemente aligerarlo de los elementos informativos que hoy los jóvenes directamente no registran, es decir, no es que no quieran recibirlo, es que no, es un mensaje que no se recibe. Aligerarlo de eso, fomentar obviamente las habilidades de inserción del individuo en la sociedad. Francisco acaba de citar un caso clásico, la formación financiera básica que tiene que tener un individuo para saber para qué sirve una cuenta bancaria, cómo se contrata un alquiler, cómo se puede acceder a una garantía para contratar un alquiler, si quiere comprar algo en el exterior, qué es lo que tiene que pagar. Es decir, una educación obviamente basada en los conocimientos que nos permiten insertarnos en la sociedad y sobre todo una educación fundada o también orientada hacia lo que se conoce como el entrenamiento vocacional. Es decir, hoy día los propios universitarios han ido descubriendo que los grandes títulos, los grandes doctorados, los grandes... el doctor Guzmán y yo somos doctores en Derecho y Ciencias Sociales, lo cual nos habilita a hablar de todo lo que hay en este mundo. Esos grandes títulos universitarios hoy día ya no existen, hoy ya se van desmembrando en especialidades y evidentemente la formación técnica se va convirtiendo en el equivalente, en el plano práctico de esos títulos y ciertamente el camino a la formación vocacional es un camino posible y necesario. Esta UTEC de la que hablaba Francisco es un camino si la UTEC se convierte en el modelo alternativo al que acaba de describir Francisco. Es decir, una serie como está por ejemplo las redes Juniper en Estados Unidos, que básicamente lo que hacen es capacitar a los individuos que están en los renglones más bajos del sistema educativo para poder alcanzar niveles superiores en forma creciente. Es decir, el portero del edificio puede, desempeñándose como portero del edificio a través de estas Juniper Networks, obtener una capacitación técnica en arreglo de ascensores, que automáticamente le da una licencia para reparar ascensores, que luego le permite eventualmente obtener una licencia posterior en electricidad o sistemas de seguridad de edificios, y mediante esta acumulación de técnicas especializadas y cortas permite al individuo lograr un ascenso social ascendente y sobre todo capitalizarse en forma personal.
Y el desarrollo de ese capital social, evidentemente, es mucho más importante que el que puede tener formar técnicos en, yo qué sé, atómicos en MIT, de los cuales habrá uno que descuelle y habrán 50 más que terminen reparando sensores en edificios. Entonces, el desafío futuro es ir pensando en cómo adaptar esos sistemas de educación y hacerlos más ágiles, no llegando tal vez a la conclusión a la que llega Kaplan, que sostiene, entre otras cosas, que hay que recortar drásticamente el gasto en educación porque no se están viendo los resultados, pero sí reorientando el gasto de educación para formar a individuos mucho más adaptados a los tiempos que vienen, que no son ciertamente los tiempos en los que nosotros quisiéramos vivir, pero son tiempos que, al igual que a nuestros antepasados, van a representar un desafío, y la humanidad va a estar a la altura de ese desafío, como siempre lo ha estado. Bueno, esos eran los pensamientos que quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro Díez de Medina, por tu exposición. Ahora le damos la palabra al licenciado Guillermo Popelka. ¿Aló? ¿Se escucha bien? Bueno, muy buenos días. Quiero agradecer que me hayan invitado a compartir esta mesa con gente muy preparada, muy formada. Mercedes Vigil me dijo: Guillermo, tenés que hablar de la escolástica, y a mí tuve un sudor frío, la verdad. Es una cosa muy extensa y muy profunda. Yo la verdad es que me siento sobrepasado por este tema, que me parece que hay gente tanto más preparada, porque yo soy más bien un científico, pero, o sea, hablar en profundidad de lo que es la escolástica, para que tengan una idea, son más de 1100 años de vida y de desarrollo de otro tipo de espíritu. La humanidad fue distinta a lo que hoy vemos y padecemos. Y sin duda, ¿por qué digo que es tan importante y grave y me siento sobrepasado? Porque entiendo sinceramente que es allí donde están los recursos para resolver los problemas de nuestro tiempo. Así todo, porque primero quiero decir que soy padre de familia. Como todos los uruguayos que tienen una familia y tienen hijos, las cosas que más los aquejan y sin duda lo que más los afecta es la vida de sus hijos, y la educación forma parte esencial, ¿verdad? Ellos son los primeros educadores y ellos quieren seguir sabiendo que si van a un instituto, cruzan la calle, asisten a un lugar donde los van a educar, bueno, va a ser la prolongación de lo que sucede en la familia. Por tanto, madre y padre son los primeros protagonistas de la educación. Esto hay que reafirmarlo, porque muchos pretenden creer que aumentar el número de horas de jóvenes fuera de sus familias va a proveerles la educación que necesitan. La educación y el fin de la educación no es ser doctor. El fin de la educación es ser mejor persona. Y eso lo educan o lo transmiten los padres, primero que nadie, que además son los responsables de esos hijos. Son a los que se les ha dado la potestad
y también la responsabilidad de velar por sus hijos. Y eso es lo que hace feliz a los padres. O sea que es simultáneamente el deber y la felicidad de dar formación a los hijos, seguramente para que los hijos sean mejores de lo que fueran los padres. Cualquier padre desea que su hijo alcance más logros en la vida, ¿verdad? Y los logros no son social económicos, los logros son ser mejor personas. Hablo un poco emocionado porque todos tenemos cosas que nos llegan muy de cerca y el tema de la educación no es menor. Soy optimista en cuanto a la educación en el Uruguay. El penoso panorama que vivimos de jóvenes que no entienden lo que leen, que los dejan pasar de grado con una manga ancha irresponsable, no puede tolerarse. Hay que hacer dignos a los docentes y a los alumnos y acercarnos al nivel de educación de lo que fuimos. No hace muchas décadas teníamos una universidad ejemplar a nivel mundial. Hoy el panorama es vergonzoso. ¿Y por qué, a pesar de esto, yo soy optimista? Es porque conozco docentes que se sienten aprisionados por un sistema externo en el cual ellos no pueden desarrollar su verdadera vocación. No pueden expresar y desarrollar para aquello que se prepararon en sus sueños altos, como decía Rubén Lena. Los docentes uruguayos, si toman el rumbo verdadero de su sentir, si se liberan de corporativismos que los han agobiado y que les han manejado la imagen y la expresión que lleva a cometer estos errores garrafales como hacer paros de docentes. Yo no creo que los docentes uruguayos quieran hacer paro. Yo creo que se quieren subir a un caballo, ir a una escuela rural y aunque haya 3 niños, educarlos y dedicarle todas las horas que necesiten. Porque son sus hijos también. Los buenos docentes sienten a los alumnos como sus hijos y el padre de familia está tranquilo en su casa porque el docente aquel está haciendo lo que debe. ¿Qué derecho tenemos un padre a ir a reclamarle a los golpes a un docente? ¿Dónde se ha visto? Eso no es el Uruguay. Eso no es el Uruguay, no lo fue de mi abuelo, ni de mi padre, ni de la educación que yo recibí. Buah, eso salió de acá. Digo, la escolástica es, en resumen, es el cristianismo. Es el desarrollo del cristianismo, es la influencia que tuvo el cristianismo en la humanidad. Y a eso tenemos que volver. Así que, por ejemplo, yo les quiero contar que tuve un programa de radio en el cual hacía semblanzas de uruguayos de la mejor época, ¿verdad? Los uruguayos ejemplares. Uno de ellos fue el arquitecto Horacio Terra Arocena, católico, laico, padre de familia, que velaba por la educación de su familia y del país, porque fue político, porque trabajó en todos los frentes por la educación.
editaba una revista así de gruesa, hablando y preocupándose de la educación. Y pasaba las noches en vela esperando que le entregaran los artículos para poder imprimir en viejas imprentas de aquella época, de los primeros años del siglo XX, la revista cívica sobre temas de educación, su gran desvelo. También lo era, por supuesto, su profesión, porque arquitecto brillante que fue, lo vemos en sus obras edilicias. Por ejemplo, el Colegio Sagrada Familia, que uno pasa por Avenida Libertador y ve ese hermoso colegio hecho de ladrillo, ocupa una manzana. Y bueno, ¿quién lo hizo? Lo hizo un uruguayo con una estética y una profesionalidad y un concepto de humanismo ejemplar. Por eso me parece que es un uruguayo que tenemos que rescatar. Entre las cosas que él decía y defendía, por supuesto, era la educación privada. Defendía la católica, pero en realidad defendía toda expresión, todo credo. Defendía que el Estado mezquinamente, y no voy a nombrar al hombre tan conocido que influyó tanto en la vida desde la política en relación a la actitud del país con respecto a los bienes de la Iglesia y al protagonismo de la Iglesia católica en el país. Y reclamaba a Terra Rosena que no se le resarciera a los institutos de enseñanza privada por hacerse cargo de la educación que tenía obligación de dar el Estado. El Estado se ahorraba todos los recursos para educar a aquellos que los padres en su derecho querían educarlos bien y darles la educación religiosa que elegían. Como no la daba el Estado, porque tenía que ser laica de manera de no mencionar ninguna religión, bueno, entonces los padres tenían que mandarla a colegios privados, que tenían que pagar, y esos colegios tenían que ser muy sacrificados porque eran muy contemplativos con las posibilidades de los padres y tenían que hacer frente a una responsabilidad muy grande como es formar y educar y tener un salón de deportes y tener un profesor de gimnasia y todo pagado del bolsillo de esas instituciones y de los padres que tenían que pagar para darle la educación que querían a sus hijos. Y el Estado mezquinamente solamente les perdonaba la contribución inmobiliaria. Voy a mencionar un grande del Partido Colorado, Rodó, y hay que sacarse el sombrero frente a este pensador, este humanista, que supo entender que la espiritualidad merecía un lugar radical en todos los ámbitos del país, en el privado y en el público. Rodó jamás se habría opuesto a que la Iglesia Católica pudiera poner una virgen en el buceo. Jamás. No, porque ya hay una de tal y la otra de tal y tiene que ser igualitario. Cuando la tercera instrucción de Artigas a los delegados a Buenos Aires dice: se respetará la libertad civil y la religiosa gracias, Guzmán, en toda su extensión imaginable. ¿Qué tiene que ver eso con este laicismo ateo
que ha gobernado este país durante tantas décadas. Discúlpenme que lo haga vehementemente, pero soy padre de familia y veo a los otros padres de familia cómo les asesinan a los hijos porque caen en la droga por la desorientación de valores que hay. El Uruguay no fue así. El Uruguay, incluso tolerante de todas las creencias y de toda la fe, no fue como lo es ahora, y es porque se ha perdido un cerno espiritual del país que era tolerante, no era católico solamente, no, pero daba lugar a la espiritualidad, respetaba la espiritualidad. Desde hace pocas décadas en este país se atropella la dimensión profunda de las creencias de todos. Hay una idea errónea de igualitarismo y una represión de la expresión religiosa que se debe hacer solamente en los templos. No puede mencionarse a Dios en ningún medio de prensa, no puede mencionarse a Dios en ningún entorno público. Todo eso está en contra del laicismo. Es mentira. Es mentira. Uno puede hablar de Dios y el otro puede hablar de otra creencia. Tiene todo el derecho del mundo y así debería ser en el Uruguay, pero no. Hay una represión de la religión. Y junto con eso hay una represión de los valores. Se ha desdibujado las cosas que provienen del alma. ¿Por qué soy optimista con respecto a la educación? Porque no se necesitan recursos. No se escucha más recursos para la educación. La Universidad de la República se lleva carretillas de dinero del pueblo que trabaja. Es una infamia la manera con que han administrado el dinero. ¿Por qué? Porque la educación, miren lo que es, el estado universitario del país. Más dinero para peores resultados. Algo está mal, ¿verdad? No sé quién decía, si repites lo mismo y no tienes mejores resultados, bueno, no hagas lo mismo. Yo diría que hay que hacer lo contrario, hay que disminuir los recursos de la enseñanza. No hay que darles un porcentaje del Producto Bruto Interno, eso es una fórmula matemática. Acá lo que hay que poner es corazón en la educación. Discúlpenme que hable tan vehementemente, y voy a hablar poco. Les pido disculpas, pero quiero decir con una anécdota. ¿A qué me refiero cuando las cosas tienen que salir de adentro para que seamos felices? Blas Pascal, el filósofo y excelente científico, por eso es una figura que me impacta mucho, se acercó a una cantera. Yo soy geólogo y me llega muy de cerca esta anécdota. Se acercó a una cantera y vio a 4 obreros picando piedra. Entonces le preguntó al primero, ¿qué estás haciendo? El hombre lo miró, ¿no ve que estoy picando piedra? Fue al segundo de los obreros y le dijo, ¿qué estás haciendo? Yo me estoy ganando el jornal. O sea, trabajo tantas horas, me gano el almuerzo, toma y ahí acabó la cosa. Al tercero le preguntó, ¿qué estás haciendo? Le estoy dando sustento a mi familia. Qué interesante, el hombre tenía un buen rostro, saludable. Y se acercó al cuarto y le preguntó,
¿qué estás haciendo? Y el hombre interrumpió su trabajo, lo miró a Pascal y sonriendo dijo: estoy ayudando a construir la catedral de mi aldea. Muchas gracias. Muchas gracias al licenciado Guillermo Popelka. Ahora, para el cierre de este bloque, le damos la palabra al doctor Leonardo Guzmán. Muchas gracias. Estimados amigos, qué suerte que este es un grupo suficientemente pequeño como para que hablemos en la intimidad y suficientemente grande como para que esté representado el abanico completo de la condición humana calidad Uruguay. Mercedes Vigil, la convocante, la gestora, la impulsora, la creadora de toda esta batalla en forma de simposio, puede estar muy contenta porque en realidad viene a dar el caleidoscopio propio de su condición de escritora, de su condición de intérprete de la novela histórica. En definitiva, en la línea en que Flaubert pintó al hombre o en la línea en que Balzac describió la comedia humana con todos los personajes. Tengo una gran alegría de estar acá porque en la rueda íntima que permite esta reunión puedo confiar aquello en que estoy de acuerdo y aquello en que no estoy de acuerdo con los oradores que me precedieron, apartándome un poco de lo que yo traía, que lo trataré de sintetizar en una segunda parte. Concuerdo realmente con Zweig respecto al diagnóstico. Concuerdo también con Díez de Medina con la visión de que hoy la doctrina educacional es un caleidoscopio, puede surgir las teorías más singulares, está el que quiere achicar, el que quiere agrandar, él lo explicó muy bien y ese diagnóstico realmente lo acepto. No concuerdo con que hoy sea imposible revivir valores o imposible revivir algunos logros que tuvimos y que perdimos. En primer lugar, no concuerdo porque camino por la ciudad y veo que el tema educacional no es únicamente el de la organización de las instituciones públicas o privadas educativas. Y en segundo lugar, porque estoy convencido, reconozco que es una convicción filosófica, pero fuera de las convicciones filosóficas solo he visto que se propongan dogmatismos biológicos o dogmatismos economicistas que desembocan en un determinismo que atenta contra la libertad humana, por lo cual sigo manteniendo que el punto de vista de las convicciones filosóficas es el cimiento del cual tiene que partir la construcción de la persona. Digo que camino por la ciudad y veo que el tema de la educación en el Uruguay es, desde luego, el de los chicos que no comprenden, que no les interesa, que le vuelven la espalda a la enseñanza. Claro que sí. El de los que, desorientados valorativamente, tentados por lo que fuere, desembocan en la droga. Y de los que, cuando se los interroga antes por la justicia, ahora por la fiscalía, contestan en términos que realmente dan grima, realmente muestran que son
el campeonato del mundo de la desorientación personal. Y ahí la pregunta no es, oh, este chico qué malo es, sino, ¿qué carencias le dejamos? Pero no nos quedemos solo en esa punta. Cuando se leen las estadísticas, hablan de quintiles. No nos quedemos en esos quintiles inferiores en la formación. Vayamos a la otra punta. Hoy por hoy es justificado decir en una audiencia de juzgado civil, en presencia de un excelente juez que interroga, cosas como esta. Le dimos y cumplimos el protocolo médico. El protocolo médico decía que había que hacer este examen con el cual el riesgo de que no se cubriera alguna enfermedad que pudiera causar la muerte fulminante era un riesgo que se difería porque el examen demora 3 días, por lo cual estamos muy cumplidos con haber dispuesto ese examen y no tenemos nada que ver con el hecho de que en 10 o 12 horas la paciente de 1 año y medio se murió. ¿Por qué? Porque el protocolo me lo dice, lo declara una médica. Perdón, la justicia tiene hoy algunos protagonistas a los cuales no les interesa el resultado último de su sentencia. Yo acá cumplo y el proceso me dice esto, y con creer que se ha cumplido bien el procedimiento, nos desinteresamos del fondo. Bueno, habría bastado que se leyera algo sobre el concepto sustancial y no formal que va de Platón a Aristóteles y que se injerta en la filosofía escolástica a través de Santo Tomás y mi siempre respetado Jacques Maritain, para darse cuenta que eso es un disparate. Sin embargo, estamos constituidos por un Uruguay que es así. Hemos llegado al récord de que el sentimiento de responsabilidad no es más cómo respondo yo de la situación que tengo enfrente, sino cómo quedo yo en esto, cómo salgo de esto. Entonces le llamamos responsabilidad a la capacidad de salirse de la indemnización que debo y no le llamamos responsabilidad a, che, hacelo bien. También se estarán dando cuenta que entre las concordancias que traigo está la de entusiasmarme y hasta levantar la voz, no para hacer teatro, que es todo lo contrario de lo que uno ha querido hacer en la vida, sino para decir con convicción, transmitir con vehemencia aquello cuya falta a uno le duele en la persona, en los destinos de los prójimos. Por esa razón, concuerdo y acepto, no le perdono la vehemencia, sino que la hago un poco mía desde mis convicciones en relación con lo que dijo Popelka. A cuyo respecto quiero decir que concuerdo totalmente, y lo he escrito en reiteración, con la libertad pública de establecer todas las creencias, los símbolos que buenamente se avengan con el concepto de los bienes públicos. No necesito improvisar para eso, pero sí necesito decir cuál es la raíz. Una raíz bastante reciente que podemos recordar todos es el brillante fundamento con el cual el espíritu absolutamente laico del senador Jorge Valle Ibáñez votó el establecimiento de la cruz en conmemoración de la visita de Juan Pablo II. Aquel fundamento colocó otra vez en juego el tema de que el Uruguay es laico, pero no ciego a la espiritualidad. En esa materia
A esta altura, gracias a la hospitalidad del país, vengo ya haciendo campaña y pienso seguir haciéndola mientras Dios me dé luz y fuerzas, como decía el filósofo Luis Sandrini, mientras el cuerpo aguante. Y hay que hacerlo porque el Uruguay tuvo una especie de desvío. La aguja, se decía cuando había tranvía, hizo la aguja, a mi juicio, de un modo monotemático, o por lo menos con un destino poco claro. Un día el Uruguay dejó de volar en el alma del espiritualismo por la discrepancia entre clericales y no clericales, o la discrepancia con la doctrina católica. Pero el mundo espiritualista fue el mundo en el cual se había criado, educado, formado, y del cual nunca abominó, del cual nunca se alejó, no solo José Enrique Rodó, sino el propio José Valle y Ordóñez, a quien, para terminar de entenderlo, hay que leerle su poema Mi religión, o Cómo se adora a Dios, y entonces se encontrarán con uno de los muchos deístas que formó la última estribación de la Ilustración. Valle no era positivista, eso quedó clarísimo después que Ardao lo demostró, y tuvo muchísimo que ver con el fundamento de la educación que supimos tener, porque la educación que supimos tener, no tanto sesgada por el partido político gobernante, como dominada por las meditaciones de hombres de la talla del ya citado Rodó, o de Carlos, que no hay que olvidar nunca, Carlos Baferreira, y más tarde del propio Grompone. Eso fue una educación básicamente laica, pero con fuerte fe en una espiritualidad forjada desde el albedrío. Esa educación era una educación de los sentimientos y una educación del intelecto. Y esa educación que tuvimos un día nosotros la fuimos entregando lentamente hacia análisis cada vez más deterministas, provenientes o de la sociología, o de algunas corrientes de la psicología, o de algunas admiraciones por los irracionalismos de las pulsiones primarias, y a partir de todo eso, bueno, no hubo cosa que no fuésemos olvidando de la condición humana. Y ocurre que en el Uruguay la condición humana es el fundamento de la Constitución de la República. Ocurre que en el Uruguay existe una norma que deberíamos recitarnos todos los días del año, el artículo 72 de la Constitución, que concluye la enumeración de derechos, deberes y garantías, estableciendo la enumeración de derechos, deberes y garantías hecha por la Constitución no excluye los otros que son inherentes a la personalidad humana o se derivan de la forma republicana de gobierno. Dicho de otro modo, la Constitución declara que primero existe la Constitución y después, primero existe la persona y después viene el texto de la Constitución. Todo lo que la Constitución expresa es norma, pero todo lo que la Constitución no diga sobre la personalidad humana, pero integre la personalidad humana, eso también es norma. Y esta norma, esta regla constitucional no es de ahora, es de 1918. Es la regla por la cual el Uruguay dejó abierta la puerta, al mismo tiempo que se abría al patrimonio socializado del Estado como una posibilidad, no por cierto única y sin cerrar por cierto la actividad privada, al mismo tiempo que hacía eso, la Constitución se abría a la persona
como fundamento último del sistema republicano. Y donde hoy estamos teniendo enormes dificultades es en la educación de la persona, pero no solo de la persona de los 25 años o de los 20 años o de los ni o de los que no, o de los que carecen de vocación y los que no tienen destino. Estamos teniendo dificultades con la personalidad que surge incluso de rangos universitarios, porque los rangos universitarios se consiguen cada vez más mediante los automatismos cibernéticos y se concilian cada vez menos con una cultura de base. Hoy se puede ser abogado o escribano sin saber qué es la Divina Comedia, sin haberse emocionado con Don Quijote, sin haber estudiado las bases gramaticales a fondo, con faltas de ortografía, con errores del pensamiento, con violación de las leyes del logos que con tanta belleza evoca constantemente Mercedes Vigil, alegrándome profundamente, ya que se trata de uno de los temas sobre los cuales más tendremos que trabajar para salir de esta situación. Cada vez más hemos caído, además, en el concepto de que la educación general no tiene destino. Bueno, nosotros vamos a tener que tener un debate, algunas resoluciones mejor, respecto a si hay lugar o no hay lugar para la cultura general en el Uruguay. Personalmente estoy convencido que antes de llegar al especialismo hay mínimos de cultura general que tenemos que defender. Y si en el mundo entero todos dicen lo contrario, hay que recordar que un gran educador, Antonio Grompone, nos enseñó, cuidado, los hechos son, pero los valores valen. Y el valor de la cultura general para tener pensamiento crítico, para poder tener una alerta interior, como recomendaba Bachelard, el valor del pensamiento crítico, el valor de la capacidad crítica, no lo va a voltear el hecho de la especialización que hace que se sepa cada vez más de cada vez menos y que se vaya generando una especie de desdén filisteo sobre todo lo que no sea de la estrecha perspectiva inmediatista. No estoy de acuerdo con el concepto de que hay que educar solo para producir, tampoco estoy de acuerdo con que haya que educar exclusivamente para el bien de la sociedad. Mantengo que la persona debidamente integrada, y esto no es nuevo, es viejo como el mundo, es al mismo tiempo individual y social, y para sustentarlo no hace falta ni siquiera convocar, que están en esa tesis básica, el pensamiento de Aristóteles o el pensamiento de los griegos. Basta con evocar a un constitucionalista, basta positivista, como fue León Duguay, que nos enseñó que el hombre es tanto más individual cuanto más social, y tanto más social cuanto más individual. Ese hombre que siente, piensa, colabora, se integra, es tanto más útil cuanto más pienso, más siento, le agrega a la maquinaria común, y es tanto más riesgoso y hasta tanto más puede caer en la perversidad cuanto menos piense y cuanto menos sienta. Por lo cual, el debate teórico que tenga el mundo, nosotros deberíamos, a nuestro juicio, acotarlo a los términos de nuestra tradición educativa y de los requerimientos de nuestra Constitución. Porque estamos en falta con la Constitución, en muchas cosas. La Constitución dice cosas tales como prohíbese la usura, y en un país
donde la inflación no alcanza al 10%, se cobra en las tarjetas de crédito el 69%. Pero mira el doctor Fontana y me aprueba con la cabeza. Pero no hace falta ser abogado, basta con leer cualquier liquidación de una tarjeta de crédito para saber que eso es un asalto y por lo tanto, y además es una violación de la Constitución. Pero meditemos. El Estado laico, sí, espiritual al mismo tiempo. Mejor dicho, el Estado laico, sí, abierto a todas las formas de la condición humana. Ahí, si queremos sacar adelante la educación, a nuestro juicio lo que hay que hacer es una recimentación filosófica. En nuestros países, siempre las revoluciones educativas en nuestra América se hicieron a partir de la filosofía. Pero observemos, en Europa también, la revolución educativa, plausible o no, que significó el pensamiento de Rousseau, que aportó mucho a mi juicio, tiene algunas cosas en las cuales uno no está de acuerdo. La revolución educativa de Rousseau fue en realidad la expresión de la Ilustración, fue el peso, vino acompañada por el peso de la enciclopedia, bueno, sacó de ahí distintas ramas, hasta materialista, anarquista y romántica. Pero más atrás, toda tentativa de educación fue siempre fundada por una visión global de la condición humana. El liceo, la academia, Platón, Aristóteles, tenemos ejemplos todos. El Uruguay también tendría que tener, no tantas huelgas, no un paro por el 5 o el 6% del PBI o del presupuesto, sino una cimentación de fondo sobre qué clase de persona queremos construir. Hay un libro clásico de Reina Reyes, ¿para qué sociedad educamos? Muy respetable, se preguntaba para qué sociedad educar y tenía una sesgada tendencia a la izquierda. Fue la etapa en que Reina Reyes salió del vallismo y se fue a admirar a Fidel Castro. Pero mucho más importante que preguntarnos hoy para qué sociedad educamos, es preguntarnos qué clase de persona queremos construir. Si tenemos a la persona totalmente desorientada en vastos sectores y desinteresada de los temas de la educación, ahí es donde tenemos que trabajar, y ahí no tienen que trabajar solo los institutos educativos, ahí tiene que trabajar además el conjunto de los medios de comunicación que están dominados por la inspiración de la industria internacional del entertainment y están sustituyendo el pensamiento noble por el entertainment. Contra eso nosotros tenemos que alzar la voz sencillita de cada uno en su medio, conservando algunas cosas que tenemos que conservar, a pesar de que en algunos medios se las considere anticuadas o se las considere no compartibles. En realidad, antiguos son los que hemos estado citando acá. Antiguo es, repito, Aristóteles. Moderno es Maduro. A nadie se le ocurre que el pensamiento de Maduro sea mejor que el pensamiento de Aristóteles. Hay que tener mucho cuidado porque somos portadores de permanencias y ciertas permanencias son nuestro compromiso vital y son nuestra definición personal. De eso en el Uruguay hemos sabido a través de distintas formas de liderazgo. Permítanme que me detenga en que eso no es un patrimonio exclusivo de los que tenemos tendencia a ocuparnos de estos temas, sino que esto ha sido común
a los hombres con visión pública a distancia. Ese discurso pronunciado en ocasión de la colocación de la cruz en Tres Cruces, que evocábamos de Jorge Valle, inspiró más de una resolución adoptada en medio de la crisis y permitió que el Uruguay fuera llamado a pacificar su drama histórico interno a través de lo que bien llamó el presidente de la época: la paz es un estado del alma. No se equivocaba nada, la condición humana está constituida, y hay sobre esto un hermosísimo libro de Francisco Romero, Teoría del Hombre, está constituida por una base biológica, por un mundo intencional donde hacemos negocios, donde trabajamos, donde nos imaginamos, donde creemos que algunas cosas valen la pena y jugamos el mundo material, pero también por una capacidad de entregarse a alguna idealidad sin condiciones. Alguna idealidad que es una gratuidad del espíritu o del alma. Y eso que fue reivindicado desde el punto de vista de la vida práctica por el presidente Jorge Valle, a quien yo nombraba hace un rato, eso tiene que ver con un modo de ser que sobrepasa muchísimo a partidarismo o no partidarismo, y que sobrepasa muchísimo los límites de los partidos políticos tal como hoy funcionan, o mejor dicho, tal como hoy dolorosamente no funcionan. Tenemos que alzar la mirada por encima de lo particular y tenemos que revalorizar los mandamientos de la Constitución. Porque es ahí donde estamos fallando un poco todos y donde estamos sintiendo que la falla alcanza una dimensión poco soportable. Leemos: los padres tienen para con los hijos habidos fuera del matrimonio los mismos deberes que respecto a los nacidos en él. El cuidado y educación de los hijos para que éstos alcancen su plena capacidad corporal, intelectual y social es un deber y un derecho de los padres. Quienes tengan a su cargo numerosa prole tienen derecho a auxilios complementarios siempre que los necesiten. La ley dispondrá las medidas necesarias para que la infancia y la juventud sean protegidas contra el abandono corporal, intelectual o moral de sus padres o tutores, así como contra la explotación y el abuso. Estamos cundidos de situaciones patéticas. Caminamos entre gente que duerme en la calle, con niños también. Entonces, cuando tenemos este cuadro, además de enriquecernos con la polémica mundial que efectivamente tiene planteados hoy los mismos problemas que el Uruguay, ya que si usted lee la doctrina francesa tiene los mismos problemas que el Uruguay, con las diferencias que corresponden a la dimensión de un país y del otro. Pero yo quiero decir que si nosotros sabemos que en el mundo es así, a nosotros nos toca cultivar nuestro jardín. Y como nos toca cultivar nuestro jardín, es muy bueno que estemos reunidos acá, por encima de discrepancias, porque tenemos que también saber otra cosa, que es mucho más fácil discutir en abstracto y enloquecerse, perderse, alejarse en los modelos abstractos, que ponerse de acuerdo en concreto. Insisto, lo fácil es llegar a acuerdos concretos, evitando que nos dispersemos en la ilusión teórica. Ya hicimos la experiencia con gente que
En 1959, 60 se puso a meditar cómo convertir a Montevideo en una sierra maestra. En 1963 fueron a buscar las armas en el club de tiro en Suiza, en Colonia Suiza, y en 1967, 68, 70 secuestraron, mataron, hicieron una división por la cual hasta hoy hablan de que existe un distanciamiento, hablan de una grieta. Bueno, todo eso es una experiencia hecha. Hoy podemos juntarnos merced a que el espíritu liberal de este país le permitió soportar hasta carreras políticas inmerecidas en las que tuvieron éxito personalidades que eran de crónica policial. Bueno, ya hicimos toda la experiencia, ya todos los extremismos hicieron acá una especie de laboratorio político, pero es el momento de salir con la institución que nadie nunca podrá derrotar o derribar definitivamente. Esa institución es de origen natural y es la personalidad humana. En ella se asienta el pequeño y el grandioso libro de la Constitución Nacional. A esa personalidad es la que tenemos que apuntar. Y es mucho más importante decir qué clase de hombre quiere el Uruguay que estar discutiendo sobre si el paro contra la LUC es o no es pertinente, o que estar discutiendo hasta dónde puede llegar la facultad de contestar con una paralización educativa por cada incidente personal de los varios que vienen manchando la tradición pacífica de la vida civil. Seamos claros, nosotros tenemos un panorama por delante que nos exige hacernos cargo de una dificultad mucho mayor que la mera dificultad técnica. Hoy, el estado de la educación y el estado de la cultura hace que ninguna de las dos pueda quedar solo en manos de los docentes. Hoy tenemos que recuperar la docencia enorme que hizo la mucha gente que nos dijo cosas buenas, nos enseñó cosas razonables y sensatas a partir de pocos refranes, pero vividos con el alma, con el espíritu, con eso que no hay que silenciar por más tiempo, porque ya hemos visto a qué clase, a qué laya de país se puede llegar cuando usted olvida los valores universales, cuando usted olvida la inspiración espiritual, cuando usted olvida que existen permanencias por encima de las costumbres, los tiempos y las modas. Muchísimas gracias.